grabar la clase. Bueno, continuando al capítulo uno, lo que nos quedaría hacer sigue es tratar de encontrar los circuitos equivalentes, ya sea circuitos que, que estén compuestos con puro capacitores o circuitos que estén compuestos con puras resistencias. Bueno, este sigue siendo capacitor. Acá sigue capacitor. Acá ya es resistencias. Puede ser inductancias o bueno, esos capacitores y esas inductancias. Normalmente los ejercicios que los pongo para resolverlo en clases son ejercicios de exámenes. Como les había mostrado la anterior semana, estos ejercicios son de exámenes y básicamente así es lo que va a entrar a sus exámenes, ¿no? Entonces, bueno, podemos comenzar resolviendo ese ejemplito. Lo primero que ya les había mencionado, o vamos a ponerlo como una lista para ver cómo resolver esto, los dos tipos de circuitos, lo principal que tenemos que aprender a hacer es, lo principal es reconocer lo, qué componentes están conectados en paralelo o en serie. Y si no hay este caso, es decir, si no existen los componentes o elementos que están conectados de esta forma, entonces lo otro que se puede hacer ya es utilizando una transformación delta esta, delta estrella. Caso contrario, vamos a colocar eso, contrario, usar transformación delta estrella, guión estrella o estrella delta. ¿Ya? Normalmente en este tipo de circuitos, lo normal es que los capacitores o bueno, los circuitos que están compuestos con puro capacitores, por inductores, siempre van a estar conectados en paralelo o en serie. Normalmente en estos no ocurre, pero en los que son puramente resistivos, vamos a decir, o son resistores directamente, siempre tratan de estar conectados de manera mixta. Bueno, obviamente todo está conectado de manera mixta, ¿no? Pero en los circuitos resistivos, vamos a decirlo, estos circuitos tienen la peculiaridad de que no están conectados fácilmente o en paralelo o en serie. Necesariamente se tiene que hacer una transformación delta estrella o estrella delta, que ya han debido ver algún ejemplo con el ingeniero, ¿no? Entonces, en este capítulo como tal, bueno, en este ejercicio, tenemos que reconocer esto. ¿Cuáles están conectados en paralelo y cuáles están conectados en serie? Lo principal que podemos notar, no sé si alguien quisiera ayudarme y quisiera indicarme cuántos están conectados en paralelo y cuántos están conectados en serie. De manera de hacerlo participativo la clase. Sí, yo veo que está uno en paralelo, Ya, el capacitor de abajo, ya, ok, esos dos dices, ¿no? sí. Muy bien. ¿Ninguno más? Hay otro paralelo hacia la derecha. Ok, acá también. Exacto. Justamente estos dos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta? Creo que no. Eh, quisiera que me pasen sus nombres, por favor. Oliver Valle, sí. Ya, vaya. ¿Y el otro? Fernando Mamani. Gracias, Oliver. Gracias, Fernando. Exactamente tenemos solamente dos paralelos. Solo tenemos estos dos. Entonces, es lo principal. Reconocemos en paralelo y ahora tenemos que recordar que cuando estos dos, como es un capacitor, está en paralelo, tenemos que recordar que es lo opuesto a lo de una resistencia. Eso quiere decir que si de una resistencia, cuando está en paralelo, si tenemos dos resistencias de esta forma conectados, entonces la resistencia uno, digamos, y la resistencia 2, estas dos resistencias se suman en serio, pero en paralelo hacen la inversa.
No sé, colocamos 1 sobre R equivalente, digamos, es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. En los capacitivos son totalmente lo contrario. Eso quiere decir que cuando están conectados en paralelo se suman y cuando están conectados en serie es la suma inversa, ¿no? Entonces acá lo que tenemos que hacer es sumar básicamente. Esto sería 12 y esto también sería, perdón, 2C. Entonces como tal tendríamos esto. Ahora volvemos a dibujar el circuito que teníamos ahí arriba. Pues colocamos de esta forma. Tratamos de hacerlo lo mismo, tal vez. Me gusta. Vamos a volverlo a colocar. Ok. De esta forma y acá también otra. Otra y acá ya cambia. Acá era C más C, que sería 2C, no el paralelo. Acá tendríamos simplemente C. Acá tendríamos 2C. Y acá tendríamos el paralelo de C más C. O sea, C con C era 2C. Acá solamente lo colocamos. C, C, 2C, C, 2C y C. Y tenemos que hallar el circuito equivalente. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos esto, nuevamente volvemos a identificar cuáles están conectados en serie y cuáles están conectados en paralelo. Entonces acá vemos que estos dos están conectados en serie y luego por lo demás no podemos identificar que hay conexiones en paralelo o están en serie. Entonces, básicamente volvemos a dibujar nuestro circuito. Es volver a hacer esto. Muy bien. Y esto ya es un poco medio redundante, ¿no? Acá tenemos C, 2C, perdón, aquí tenemos C, 2C, acá sigue siendo C, acá tiene que estar en conexión con otro, que sería el de acá, C, de acá, C, y acá 2C. Y acá estos dos, cuando voy a sumar, bueno, voy a hacer el paralelo, o bueno, el serie, la suma en serie de dos capacitores, que sería lo inverso. Básicamente, si quisiéramos encontrar el C equivalente, sería 1 sobre 2C más 1 sobre 2C, que al final se terminaría siendo 2 sobre 2C, ¿no? Entonces 2 con 2 se va a ir y C equivalente va a seguir siendo C nada más. Entonces acá yo voy a tener otro paralelo y conectado en C. Obviamente no, que va a ser C. Ahora, aquí hay algo bien interesante. No sé, si se puede dar cuenta. ¿Cómo Va lo a ser podemos? repetitivo, Oxy. Exacto. O sea, eh, Hacerlo, porque son iguales, ¿Mm? a simple vista. Exacto. A simple vista estos son iguales. ¿Por qué? Aquí voy a hacer un 2C. Aquí va a ser 2C. Se va a volver C. Vuelve a ser 2C esto. Va a ser 2C. Va a ser C. Y 2C con 2C. Al final, básicamente voy a tener como resultado de todo esto, podemos decir, haciendo como un adelanto lo que vamos a hacer, esos dos se van a convertir en 2C. Luego de esto, esto voy a hacer un serie, digamos, y se va a convertir en C. Luego de eso, voy a hacer un paralelo con este y se va a volver a hacer 2C. Y siempre se va a repetir esa secuencia. Volvemos a hacer serie con este 2C. Volvemos a hacer el paralelo con estos C. Y vuelve a hacer el C, bueno, en este caso sería el paralelo con el paralelo de estos, ¿no? Y sería nuevamente el serie. Al final voy a tener el serie, que sería 2C con 2C, se va a volver C. Y el paralelo de C más C sería 2C. Entonces, el circuito equivalente que voy a encontrar en esta ocasión, para este circuito simple,
va a ser que el C equivalente es igual a 2 veces C. Y esa sería la respuesta. Ahora acá ya no hemos desarrollado tanto. ¿Por qué? Porque hemos visto que este circuito era muy repetitivo. Íbamos a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo cada vez. Entonces a veces es bueno darse cuenta de eso y resolverlo de manera rápida. Pero otras veces, bueno, por lo menos en esta parte, creo que el ingeniero lo había resuelto este examen con, o sea, disminuyendo cada vez, ¿no? En paralelo, serie, paralelo y así hasta llegar a que solamente sea esto. Pero de todos modos va a ser este resultado el que nos queda al final. Sí, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta respecto a este ejercicio, que estaba bien sencillo, ¿no? ¿Alguien? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Ya, creo que no. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer, o bueno, vamos a hacer otro problema. Este de acá. Este ejercicio tenía algo bien particular. Por ejemplo, aquí es más sencillo notar que estos dos están en serie y estos dos obviamente están en serie. Y obviamente también estos dos. Listo. Tenemos tres conectados en serie. Por lo demás, no puedo identificar nada más. Pero lo que yo voy a hacer acá es esto. Voy a ponerle a esto le voy a poner B, a esto le voy a poner C y a esto le voy a poner D. Vamos a ver por qué. Entonces vuelvo a copiar mi circuito. Aquí ya va a ser solamente un capacitor. Bueno, voy a tener acá, sigue mi circuito. Aquí va a tener otro capacitor. Y este capacitor va a estar en paralelo con este otro. Entonces voy a tener aquí otro más acá. C. Y acá voy a tener esta conexión, ¿no? Tan, tan, y así. Acá voy a tener ya no dos capacitores, sino solo uno. Y acá también, perdón, acá otro capacitor. Y de acá también otro capacitor. Listo. Ahora acá volvemos a escribir esto. Aquí tenemos A, tenemos B, tenemos el punto C y tenemos el punto B. Ok. Entonces, acá sigo teniendo C, C. Serie de C con C, ¿cuánto sería? El serie de estos dos, ¿cuánto sería, chicos? ¿Alguien me ayuda? Un medio de C. Ujú, exacto, C medios. Acá sería C medios y aquí sería C medios. Y acá seguiría siendo C y C. Gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Ironía. Ironía. Ok, gracias, Iro. Entonces, perdón. Ahora volvemos aquí. Vamos a hacer esto que está en paralelo. Y lo que sucede acá es lo siguiente. Acá no tengo nada más que esté en serie o en paralelo. Acá puedo hacer el paralelo de estos. Aquí abajito lo vamos a colocar. Va a ser 1 sobre C equivalente. 1 va a ser igual a 1 sobre C medios más 1 sobre C. Y aquí haciendo el paralelo de esto, este va a ser arriba 2, el mínimo común va a ser C, aquí va a ser 2 más 1, 3. ¿No? Entonces eso tendríamos acá. Sería este C medios va a subir, a ver, permíteme, 2, sí, C, 2 más 1, va a ser 3. Entonces, aquí yo voy a tener C equivalente, que va a ser, aunque permítanme un ratito, está mal. A ver, C medios, aquí va a venir 2C. Sí, es C3, 3 sobre C, y de acá va a venir C equivalente, sería C tercios, ¿correcto? Eso es lo que nos quedaría acá. ¿Verdad, no? O a ver, ¿hay algún problema de ahí?
2, 3. Creo que está al revés, Auxi. Creo Está que en es. paralelo. Sí, a ver, esto sería al revés. Yo lo estoy tomando como si esto fuera en serie. Es suma nada más. Es decir, 1 más un medio, que sería C, más C medios, que sería 2/3 de C. ¿Correcto? Porque estos son en paralelo, que sería solamente suma, nada más. Gracias. Entonces, hasta ahí sería lo más rápido de llegar. El problema es acá. ¿Cómo yo voy a poder volver eso cómo yo esto puedo acomodarlo para que sea o paralelo o que esté conectado en serie? Vamos a colocar nuevamente acá. Vamos a ponerlo acá en nuestro capacitor. Sí. Sí, Auxi, una pregunta. ¿Va a tomar asistencia? sí. Ah, ya. Entonces acá tenemos lo mismo. Y acá tendríamos este capacitor. Ok, acá tendríamos C, acá tendríamos C medios, acá tendríamos C medios, acá tendríamos C y acá tendríamos C también. Y esto sería 3C medios. 3C medios. Ok, ahora esto tendríamos esta conexión. El problema está acá. ¿Qué hago con esto? Porque esto me imposibilita a que estos dos estén conectados en serie o esto que esté conectado en serie con esto. Este es A, este es B, este es C y este es D. ¿Alguien tiene alguna idea para hacer eso? ¿Qué podríamos hacer acá? Porque el problema es este. Si yo esto lo coloco de diferente forma, vamos a decir eso, nos va a salir lo mismo. Ujú. Algo que puedo No, no... sí, Sí, solo son cables. exacto, solo son cables. Este punto es lo mismo que este punto. ¿Qué pasa si esto yo lo llevo acá? ¿Cómo me quedaría mi circuito? Y acá está conectado a C nada más. Entonces vamos a hacer eso. Acá vamos a colocar esto. Estos dos. Bueno, esto simplemente se copia. Tan, 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 tan. Listo. Ok. Ahora está la cosa es esta. Este tendría un punto en C. Vamos a seguir teniendo este punto C. Voy a jalar C. Voy a venir acá. Y mi punto A va a ser este. A, y este sería mi punto que está viniendo acá. El D. Este sería el D. Ok. Ahora, bueno, ya está acá arriba mi D. No solamente está conectado a este D ahí. También este C medios está conectado a este D. Por lo tanto, tengo que venir de acá un cablecito, vamos a decir, para ir a conectar mi otro capacitor que está conectado al D. Solo tengo tres componentes conectados al D. Ese cable, el capacitor C, el capacitor C medios. Y ahora me faltaría B. Este C medios va a ir hasta un punto que va a ser B. Este va a ser B. Y de A hacia C, de A a B, hay un capacitor que es C medios. Entonces, acá es lo mismo. Entonces, acá tendríamos C medios. Y el de acá arriba sería C medios también. Ok, tendríamos C medios también el de acá arriba. Y por último, tendríamos este cablecito de acá, que va a ir de C hasta B. Entonces, ese cablecito lo colocamos de esta forma. Y este va a ser, sigue siendo C, el C de acá abajo. Entonces, básicamente era hacer eso, porque una vez que hacíamos eso, estos dos se convertían en paralelo, estos dos eran paralelo, y acá seguían siendo C y C, nada más. ¿No? Entonces, esto es 3C medios, esto es C y esto es C. El paralelo se suman, por lo tanto, este sería C, porque C medios más C medios es 1, y 3C medios más C. Entonces, 3C medios más C
me quedaría 5 medios de C. Entonces, básicamente, ahora, una vez que ya tenemos eso, igual voy a anotar lo propio, porque aquí voy a anotar que estos cuatro están en paralelo. Entonces, lo que voy a sumar acá, tengo 5 medios de C, entonces le vamos a poner 5 medios de C más C, una vez más, y se va a convertir en 7 medios de C, ¿no? O 7 medios de C. Y eso es lo que yo voy a colocar acá. Tengo C, tengo el 7 medios de C y tengo otra vez C. Tengo los capacitores C y C y el capacitor 7C medios. Y aquí haciendo la suma en serie de los capacitores, que sería la inversa. Entonces, si yo quiero hallar, sería C equivalente, 1 sobre C equivalente, es igual a 1 sobre C más 1 sobre 7C medios y más 1 sobre C. Y esto me daría lo siguiente. Mínimo común sería 7C. 7C dividido entre C me va a dar 7 más 7C dividido entre 7C me va a dar 2, es lo que queda. Y más 7C dividido entre C me va a dar 7. Entonces al final yo voy a tener 7, 7, 14 más 2, 16. 16 séptimos de C. Bueno, este C debería estar en la parte del denominador. Y de acá ya puedo hacer que el C equivalente va a ser igual a 7/16 avos de C. Y esta sería mi respuesta. Y acá colocaríamos nuestro capacitorcito conectado solamente a un capacitor y que ese capacitor tendría el valor de 7b sobre 16 de C. Y esa sería la respuesta. Entonces acá tampoco era tan complejo, ni tan, bueno, vamos a decir que no era complicado. Simplemente era la perspectiva y tener en cuenta lo que su compañero decía. Son solo cables. Si no hacíamos caso de eso y nos trancábamos en esto, el problema no se iba a poder resolver de manera sencilla. Tal vez nos hubiéramos complicado un poco más. Entonces eso tienen que tener cuidado y tienen que tratar de verlo de esa forma, de que se pueda resolver de manera simple. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a hacer este ejercicio, pero creo que este ejercicio es lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a venir acá, vamos a agarrar estos dos, va a ser C medios. Ahora C medios con este C medios va a ser en paralelo, que me va a dar C, ¿verdad? Luego de eso, esto también está en paralelo con este, ¿correcto? Entonces tendríamos C más C, C medios más C medios más C medios, C, este C medios con C medios me va a quedar C, y C con C, C medios. Luego puedo volver aquí como C, C más C, 2C, bueno, C más C, que va a ser en serie, C medios con esto en paralelo, lo vamos a sumar, y así sucesivamente se va a ir acortando y vamos a encontrar de manera sencilla. Este ejercicio, la verdad, no vale mucho la pena hacerlo porque es bien simple, pero este ejercicio era de examen, ¿no? Entonces, los que vamos a hacer ahora sí es este de acá. Pero antes, no sé si alguien tiene alguna consulta o alguna duda respecto a lo que estamos viendo ahora. ¿Se entiende? ¿Todo claro? Auxi, ¿podría volver a explicar eso del último ejercicio que hicimos, de los puntos A y D, por favor? Ok. Este de acá. Y ya. Sí, Auxi. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que no entiendes tal vez? De lo que convirtió eso al último en otro circuito, en esos dos puntos de A y D. En este de Eso, acá. sí. Ok. Lo que estamos haciendo básicamente es llevar esto acá. Aquí arriba nada más. Este C sigue conectado a este capacitor y es este de acá. Este capacitor de acá. Vamos a colocarlo acá. Este de acá sigue siendo este de aquí abajo. Ahora este de acá. Este de acá que está conectado A y B es este de acá, es el mismo, no lo he movido. El otro que sí lo he movido es este de acá.
Básicamente, como este está subiendo, entonces este está viniendo a subir y me va a quedar así, de este modo. Sigue conectado un punto a D y el otro punto conectado a B, como está conectado. Nada más porque este de acá, el que va de C a B, lo he respetado nada más, ha sido este de acá. Entonces básicamente es eso. A ver, lo vamos a volver a colocar como estaba normal. Entonces eso sería, que aquí estaría nuestro circuito. Es lo único que cambiaría ahí. No sé si ahora está un poco más claro. Básicamente lo hemos subido nada más, no hemos cambiado nada. Ha sido verlo de otra forma. No sé si se entiende mejor ahora. ¿Sí? Sí, sí, Auxi, gracias. Ya, no hay de qué. Entonces, eso tengan cuidado, es solamente verlo de otra forma. ¿Sí? A ver, entonces continuaremos. Respecto a esto, ¿qué es lo que podríamos notar primeramente? Ok, lo primero que notamos acá es esto. Bueno, lo que yo puedo notar es que estos dos están conectados en paralelo, pero acá tengo un cable. Ese cable, ¿cuánta resistencia tendrá? ¿Alguien me puede ayudar con eso? Cero. Cero. Tiene una resistencia No de cero, tendría cero. perdón. No tendría nada el cable, su resistencia sería cero. Sí, exacto. El cable tiene una resistencia cero. ¿Por qué el cable no se, vamos a decir, no se opone a que pase corriente? Es más, el cable es el conductor, es por el cual va a pasar corriente. Entonces, como esto tiene una resistencia igual a cero, y yo estoy haciendo el paralelo de cero con algo, ¿cuánto sería la resistencia en paralelo de estas dos? Cero. Cero, Auxi. Exacto, sería cero, Sería cero. pero decía, sería cero. Entonces yo en vez de verlo, este circuito de esta forma, yo lo voy a ver de esta forma. Vamos a volver a cesarlo acá y vamos a colocar esto de esta forma. Listo. Entonces mi circuito va a ser este de acá. Ya no con esa resistencia. ¿Por qué no me sirve? Va a ser este circuito de acá. Y listo. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles están conectados en serie y cuáles están conectados en paralelo? ¿Cómo hago eso? Ahí está el detalle acá. ¿Cuál voy a colocar? No hay ninguno que esté conectado en serie o en paralelo. Entonces, cuando no hay nada que se relacione fácilmente, que está en serie o está en paralelo, lo principal que tienen que pensar es hacer una transformación. Pueden hacer una transformación de delta a estrella o pueden hacer una transformación de estrella a delta. La pregunta ahora sería, ¿cuál nos conviene? ¿Ustedes qué piensan, chicos? ¿Cuál piensan que deberíamos utilizar y en dónde? A ver, nos daremos unos 2 minutitos para pensarlo, y imaginar cómo sería acá. Ya, no sé si alguien tiene alguna sugerencia que pueda hacer. ¿Cuál convendría? ¿Hacer una transformación delta estrella o de estrella delta? ¿Y en dónde convendría hacer esa transformación? Esas serían las dos preguntas.
¿Dónde conviene hacer esa transformación? ¿Conviene hacer acá? Transformar de delta a estrella. Transformar acá de estrella a delta. O transformar acá, que sería nuevamente de delta a estrella. O transformar acá, porque estos tres están conectados en delta. No podríamos volver a estrella. Más o menos así nos quedaría, pero vamos a volver así. Así más o menos nos quedaría. Entonces la pregunta sería, ¿cuál nos convendría? Ujú. Auxi, podría ser de delta, o diré, de estrella a delta en la segunda opción que dio, en la de la esquina superior, antes del paralelo. Es- Ok. ¿Y por qué has tomado esa decisión? ¿Por qué crees que ese sería el conveniente? bueno, porque yo em, pienso que puede generar paralelos y hacerlo más fácil el circuito. Ok. Gracias. Gracias, gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Jorge Marquesi. Márquez. Ok. Perfecto. Tienes razón. Tiene razón su compañero Jorge. ¿Por qué? Bueno, acá, primeramente, al hacer esta transformación que decía su compañero, tal vez no va a ser una posibilidad de que se encuentren paralelos. Realmente va a ser. ¿Por qué? Lo primero que tienen que hacer es imaginarse. Ok, si yo convierto esto en estrella, de delta a estrella, aquí voy a tener yo una resistencia. Acá voy a tener otra resistencia. Y acá voy a tener otra resistencia. Entonces, acá primeramente ya estoy generando un paralelo. Acá otro paralelo y acá otro paralelo. Entonces, esto sí me va a simplificar el circuito, ¿no ve? Entonces, esta es una buena opción porque me va a simplificar el circuito. Entonces, es lo que vamos a hacer. Primeramente, transformar esto de acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a transformar de estrella a delta. ¿Ok? Entonces, volvemos a dibujar nuestro circuito. Vamos a dibujarlo. A ver aquí. Vamos a borrarlo acá. Ok, vamos a dibujarlo aquí. Bien, tenemos ahí nuestro circuito. Y acá tendríamos lo mismo. Y acá tendríamos, sigue nuestra resistencia. Perfecto. Ya lo vamos a borrar esto. Muy bien. Acá el cambio. Aquí viene el cambio, ¿no? Vamos a borrarlo de nuevo. Muy bien, lo volvemos a borrar. Y aquí lo dibujaremos. Perfecto. Vamos a dibujarlo acá. Uno, dos, tres resistencias. Aquí viene otra. Luego aquí viene el de aquí encima. Y que va a venir hasta acá abajo. De acá, de lo que habíamos visto en este punto, vamos a hacer la transformación. Lo cual me va a quedar tres resistencias conectadas de esta manera. Una, perdón. Vamos a volverlo a colocar este de acá. Esta es una. Vamos a ver, ahora sí. Va a ser una hasta acá, o sea, hasta este punto. Ahora otra va a venir. Esto era que no lo tengo. A ver, aquí, listo. Acá va a venir otra que se va a conectar con este. Y acá va a venir otra que se va a conectar con este, ¿no? Entonces va a ser más o menos como les estoy mostrando. Va a ser así. Y acá obviamente vamos a tener una más que va a estar conectado aquí, que va a ser este de acá. Y este va a estar conectado con este de acá.
Ok, básicamente eso es lo que nos quedaría. Acá tendríamos R, R, R. Este sería R nuevamente, sería R, sigue, este sería R. Esto seguiría siendo R. Y la delta que hemos transformado, bueno, esto seguiría siendo R, perdón. Esto sería R de A, vamos a decir, este sería R de B. Y esto sería R de C. Y esto seguiría siendo R. Básicamente, esta sería nuestra transformación. Lo que ahora necesitamos entender es qué es R de A, qué es R de B y qué es R de C. Entonces, cuando yo estoy haciendo una transformación, vamos a decir, de delta estrella, vamos a dibujarnos aquí el ejemplito que siempre colocamos. Es este de acá. Y si yo estoy transformando de esta estrella a este delta de acá, que me va a enseñar esto de esta forma, entonces, ¿qué es lo que me dice la fórmula? Me dice yo tengo R1, vamos a decir R2 y R3. Puede ser lo contrario. En algunos casos está como R1, R2, R3, lo que es en estrella. Y lo que está en delta es RA, es RB y es RC. Ok. Entonces, lo principal. RDA. Muy bien. RDA para mí va a ser lo siguiente. Va a ser el producto de estos tres, pero combinados de dos en dos. Es decir, R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3 sobre este de acá, el opuesto. Si aquí está R de A, mi opuesto sería R3, ¿verdad? Entonces sobre R3. Y lo mismo va a ocurrir para R de B, R de C y bueno, R de B, R de C. Lo que cambia es eso. Si yo tengo RB, va a ser sobre R2. Si yo tengo RC, va a ser sobre R1. De todos modos, eso está en una fórmula que les había mostrado la anterior semana. Eso no olvidé pasarles. Creo que es este. Sí es este, pero ese vamos a abrirlo en otra parte. Vamos a abrirlo acá. Entonces, en este como formulario que les decía, está eso, ¿no? Cuando yo estoy pasando de estrella a delta, que sería este caso de acá, yo tengo que tomar en cuenta eso. Como les decía, acá puede estar tomado lo de adentro, lo de estrella como RDA, RDB, RDC, o puede estar tomado como R1, R2, R3. Lo que, bueno, no interesa eso. Lo que nos interesa es lo que es el concepto. Cuando yo quiero encontrar R1, yo tengo que tomar el producto primeramente de estos tres agarrados o combinados de dos en dos. RDA con RDB, RDB con RDC y RDA con RDC, ¿no? Y después, si yo quiero la resistencia R1, que sería en este costado, el otro costado, vamos a decir, el que está al frente de esa resistencia, es mi RC, por lo tanto yo le voy a dividir a R1 sobre RC, que es justamente lo que está acá y así sucesivamente para los demás. Entonces, yéndonos a eso, volveríamos acá y reemplazaríamos. Y además tendríamos que considerar algo. Teniendo en cuenta las fórmulas, yo sé primeramente que todos estos son R. Entonces puedo decir que R de A va a ser igual a R de B y va a ser igual a R de C. Y esto va a ser el producto de R por R por R por R por R. 3 veces R por R, que sería al final 3R cuadrado, sobre R3, que para mí sería simplemente R. R con cuadrado se va a ir y me va a quedar 3R. Y eso sería todo, ¿verdad? Entonces acá tendríamos ya las resistencias colocadas, ¿no? Con sus valores. Ok, una vez que ya tenemos esa simplificación, volvemos acá. Entonces, unimos los que están en paralelo y los que están en serie. Por ejemplo, estos dos están en paralelo. Estos dos están en paralelo y estos dos están en paralelo. Y simplificándolo, vamos a ir esto acá. Vamos a tratar de simplificarlo. Esto lo vamos a borrar para que no nos ocupe espacio. Lo borramos. Bien. Entonces, vamos a hacer la simplificación de esto. Al final nos quedaría un circuito más o menos de esta forma.
que tendríamos una resistencia, acá tendríamos otra resistencia, acá igual la misma, acá tendríamos sigue otra, pero ya no de la misma forma que la otra. Vamos a volver a colocar. Acá tendríamos una nueva resistencia. Eso seguiría siendo la misma resistencia. Acá ya tendríamos otra resistencia. Vamos a hacer algo para que notemos que hay una diferencia entre esas resistencias. Vamos a colocarlo con otro color. ¿Sí? Y aquí tendríamos esta. Perfecto. Entonces acá yo tengo otras resistencias. Yo tengo acá una resistencia que voy a hallar del paralelo de estas dos. Acá ya tengo otra resistencia que voy a hallar del paralelo de estas dos. Y finalmente acá tengo una resistencia que voy a hallar del paralelo de estas dos, ¿no? Al final voy a tener el paralelo de R con R3 en los tres casos. Por lo tanto, si yo hago el paralelo de R en paralelo con 3R, me quedaría lo siguiente. El paralelo me dice que puedo hacerlo como hemos visto, una suma inversa, pero cuando son de dos resistencias, yo puedo hacerla directamente como una fórmula, multiplicar este R3 por R y sumar la suma, ¿no? De esto sería 3R por R sobre su suma, que sería 3R más R. Y al final el resultado me quedaría siendo 3 cuartos de R. Porque esto sería 4R, ese sería 3R cuadrado, R con R cuadrado se va a ir y me va a quedar 3 cuartos de R. Y eso tendría en los tres casos, eso sería R, seguiría siendo R, seguiría siendo R, R y R. Y estos de acá serían 3 cuartos de R, 3 cuartos de R y 3 cuartos de R. Perfecto. Una vez que ya tenemos esto, lo que nos faltaría hacer, vamos a colocar así, es simplificar lo sigue. Pero acá hay algo bien diferente. Estos ya no están conectados nuevamente en serie o en paralelo para hacerlo de manera simple. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Vuelvo a la pregunta. ¿Puedo hacer una transformación? Bueno, necesariamente voy a hacer una transformación. Pero ¿qué transformación me conviene? ¿La transformación de delta estrella o de estrella delta? ¿Alguien se anima a decir cuál nos convendría en este caso? ¿Cuál creen que sería más factible en este caso? Delta, estrella, Oxy. Ya, ¿y cuál sería tu delta que quieres transformar a estrella? Eso del medio, Oxy, es el que tiene las dos de 3 cuartos y el del aire. Las dos delta estrella. Esas de acá, Ah, las de abajo esas de y acá, con las de R. No, más arriba, esa R con las otras dos 3 cuartos R. esa de acá. No, dos 3 cuartos de R, Oxy, y la R. Ah, quieres transformar de estrella a delta. Eso dices, ¿verdad? Sí, Oxy. Ah, ya. Entonces, otra vez, su compañero sugiere de estrella a delta. ¿Alguien sugiere lo contrario? ¿Alguien podría decir, no, mejor nos convendría hacer de estrella a delta? ¿Alguien? ¿Alguien se animaría? Ya. Creo que no. Y bueno, es el más factible, creo. A menos que convirtamos estos tres en estrella. Que si lo convertiríamos en estrella, tendríamos una estrella aquí, una resistencia aquí, perdón, otra resistencia acá. ¿Y eso qué nos convendría hacer? Bueno, ¿para qué nos serviría? Estos dos estarían en serie, se sumarían. Estos dos volverían a estar en serie. Y luego, una vez que estos dos se convierten en serie, paralelo y así sucesivamente acabaríamos. Pero si lo hacemos del modo que su compañero decía, también va a ocurrir lo mismo. Entonces vamos a volver a dibujar nuestro circuito. Tenemos acá R, tenemos acá otra R, acá tendremos otra resistencia, acá tenemos otra resistencia, pero acá tenemos que hacer el cambio. Ok, entonces nuestro cambio va a venir acá.
va a venir de esta forma. A ver, vamos a quitarle otro color. Va a venir de esta forma. Y así, ¿no? Una delta. Entonces le vamos a cambiar de color. Vamos a colocarle rojo. Entonces acá tendríamos una resistencia que va a venir de esta forma. Tendríamos esta de acá. Y finalmente tendríamos esta de acá, que sería este. Perfecto. Y acá tendríamos en paralelo esta misma resistencia, que no cambia nada. Que va a ser esta de acá. Se conectaría con ese punto. 3/4 de R. Y finalmente este seguiría siendo el R que habíamos visto acá. Ahora la pregunta sería, vamos a colocar esto, R1, R2 y R3. Según la transformación, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, conectar de estrella delta, pero va a cambiar algo. Acá no van a hacer lo mismo. Al menos sé que van a hacer dos lo mismo. Por ejemplo, R1 va a tener como referencia sobre 3/4 y este R3 va a ser sobre 3/4 también, pero el R2 va a ser sobre R. Por lo tanto, puedo decir que R1 va a ser igual a R3 y va a ser igual a R por 3R cuartos, 3/4 de R más R por 3/4 de R y más 3/4 de R por 3/4 de R. Y todo esto sobre 3/4 de R. Y en cambio el R2 va a ser lo mismo que esto de acá, que bueno, simplificando me va a dar 2 veces 3/4 de R, que se terminaría siendo 3/2 de R, más 9/16 R cuadrado. Y ahí 9/16, a ver, ahorita vamos a ver eso. Entonces, lo principal que podemos hacer aquí es quitarle 3/4, 3/4, 3/4. Y 3/4 se va a ir. Voy a tener R por R por R. Entonces sería 2. 2 más 3/4 de R. Que al final me quedaría siendo estos dos. Y R lo factorizo. 2 por 4, 8 más 3, 11. 11/4 de R cuadrado. Y acá simplificando me va a quedar R con R. Se va a quedar 11/4 de R, ¿no? Entonces acá tendríamos, simplificando, sería R nada más. Me va a quedar, sigue siendo R con R cuadrado, 11/4 de R. Eso les sale, ¿verdad, chicos? De la simplificación de esto. Y acá tendríamos lo mismo, R por 3/4 de R. Para ahorrarnos este, vamos a ponerle 2 directamente, más 3/4 de R por 3/4 de R. Y todo esto sobre R. Entonces acá va a ir un poco diferente. Primeramente tendríamos 3/4 por 3/4. Podemos factorizar 3/4. Va a venir acá 3/4 por paréntesis. Sería 2 más 3/4. 2 más 3/4 hemos visto que son 11/4. Y esto R cuadrado. Todo esto sobre R. Y R con R cuadrado se va a simplificar y me va a quedar R. De aquí tendría 3 por 11, 33. Y 4 por 4, 16. 16R. Y eso sería lo que nos quedaría para ambos casos. ¿Está bien? ¿Alguien me puede ayudar con ese calculito? O bueno, a corroborar, verificar más que todo. Está bien, ¿verdad? Sí, Ox, está bien. Ok, gracias. Entonces, lo que nos quedaría ahora hacer es simplificar. Nuevamente estos dos serían en paralelo y estos dos en paralelo. Entonces sería R por R1. R en paralelo con R1.
que sería, R sería 11 cuartos, 11 cuartos de R por R sobre, ese es 4 por si acaso, 11 cuartos de R más R. Simplificando sería, bueno, la suma de esto me quedaría 15 cuartos de R y esto sería 11 cuartos de R cuadrado, ¿no? 4 por 1, 4 más 11 es 5 sobre 4. 4 con 4 se va a ir, R con R cuadrado se va a simplificar y me va a quedar 11 quinceavos de R. Perfecto. Lo mismo hacemos con R2 con 3 cuartos de R. Entonces decimos R2 en paralelo con 3 cuartos de R. R2 es 33 sobre 16R. O podemos colocarlo esto para que se simplifique con el de abajo. Bueno, va a ser lo mismo. 33 sobre 16 por R más por 3 cuartos de R. Sobre 33 sobre 16 R más 3 cuartos de R. ¿Ok? Aquí simplificando. Bueno, antes de que simplifiquemos esto, vamos a colocar directamente 33 por 3 sobre 16 por 4. Y esto R cuadrado. Acá el mínimo común va a ser 16, porque esta es una suma. 16, bueno, voy a tener 33 más 16 dividido entre 4 sería 4. 4 por 3, 12. 12 más 33 sería 45. Y eso sería R. 16 con 16 se va a simplificar. Y ahora aquí tendría, bueno, eso 5 es 9 por 5, ¿verdad? 9 por 5. Este 33 es 11 por 3. 3 por 3 me va a quedar 9. Con este 9 se va. Y 5 por 4, 20. Y me va a quedar 11. Acá, entonces R con R cuadrado se va a ir. Y me va a quedar 11 sobre 20 R. Si lo hacen esto con la calculadora, les sale 11 sobre 20 R, chicos. Eso me pueden ayudar a calcular mientras tanto. Y después tendríamos R3 con R, que sería lo mismo que en R con R1. Entonces este sería lo mismo que R en paralelo con R3. ¿Les sale lo mismo, chicos? ¿Les sale algo diferente? ¿Algo hecho mal? ¿Qué tal? Está bien, Oxy. Ok. Entonces ya tenemos la simplificación. Lo último que nos queda hacer es el circuito. Entonces volvemos a dibujar nuestro circuito ya resumido, porque ya no tendríamos casi nada. Acá tendríamos, bueno, vamos a colocar una resistencia y ahora vendría acá una resistencia y acá otra resistencia, ¿no? Entonces tendríamos esto y acá este también. Este es R, este es R. Acá tendríamos 3 cuartos de R con R3. 3 cuartos de R con R3. No, con R2, perdón. Que sería 11 sobre 20 R, ¿verdad? Y los demás sería simplemente para ambos 11 sobre 15. 11 sobre 15 R y 11 sobre 15 R. De ahí sumamos estos dos, que me va a quedar 11 sobre 20 R más 11 sobre 15 R. Esa suma, ¿cuánto les da, chicos? ¿Alguien me ayuda, por favor? En esta parte de suma de estos dos. Podríamos... 77 sobre 60 me sale. 77 sobre 60. 60. R. Ok, 60. Ahora, una vez que yo tengo eso, tengo que hacerlo en paralelo con este de acá. Que sería básicamente colocar 77 sobre 60 R por 11, 15 R. Todo esto sobre 77 sobre 60 R más 11
sobre 15R. Y el resultado de eso, ¿cuánto les da, chicos? Este R se va a ir con una de estas R. Y me va a quedar R. Seguramente acá será 60, va a quedar como bajo. 60 con 60 se va a ir. ¿Cuánto les sale esto, chicos? 7 sobre 15, Oxy. Ok. Sí. 7 sobre 15. ¿A alguien más le sale ese resultado? Sí, Oxy, está bien. Sí, Oxy. 7 sobre 15. Muy bien. Entonces ya tendremos la simplificación. Lo último que nos quedaría hacer, acá vamos a traernos lo que había que sobrado. Esto lo vamos a eliminar como no lo vamos a usar. Y esto nos lo vamos a llevar hasta aquí. Perfecto. Entonces, ahora lo único que nos queda hacer es la serie, que sería esto con esto y con esto. Esto sería R y esto sería 7 sobre 15R. ¿No? Es lo que nos quedaría acá. Y al sumar con 1, que sería 7, 15R más R, me quedaría 15, 22R. Y de ahí esos dos serían en serie. Luego otra vez en paralelo, que sería 22 sobre 15R por R sobre 22 sobre 15R más R. Y al final me va a quedar esto como 22 15R cuadrado. Acá va a ser 22 más 15, 37 sobre 15R. O 15 más 15 por más 22 sería 37. De ahí 15 con 15 se va a ir, R cuadrado con R. Y me va a quedar como resultado 22 sobre 37R. Entonces, mi resolución del ejercicio sería que R equivalente es igual a 22 sobre 37. Y básicamente esa sería la respuesta de nuestro problema. No sé si se entiende, chicos. ¿Está claro? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, tal vez, chicos? Creo que no tienen ninguna consulta, ninguna duda. Es bastante mm, sencillo. No es tan complejo hacer esto. Entonces, básicamente es eso. Lo que sí podemos hacer ahora, y a modo de comprobar y de tal vez ya no aburrirnos, vamos a hacerlo ese mismo ejercicio acá con ayuda de un software que va a ser el Multisim. Yo sé que algunos de ustedes ya lo conoce o ya lo ha visto algún momento. De todos modos, con el ingeniero Lucio, tal vez les haga hacer algún laboratorio con este simulador. Entonces nosotros vamos a ir a la parte de resistores, sacamos un resistor y no es necesario sacar más resistores, simplemente uno y podemos copiar y pegar y vamos a dibujar nuestro mismo circuito. ¿Sí? Entonces vamos a ir acá, ya tenemos nuestro resistor, tendremos aquí uno, le daremos la vuelta y aquí está. Entonces aquí tendríamos nuestra carita. ¿Ok? Listo. Junto a este teníamos conectado este de acá. Teníamos uno acá y de parte otro acá, ¿no? Perfecto. Ahora teníamos uno conectado aquí en el centro. No se puede conectar de manera diagonal, pero sí vamos a conectarlo de esta manera que lo estamos conectando ahorita. Perfecto. ¿Qué más nos quedaría? Nos quedaría uno más acá. Necesitamos uno más de acá. Y listo. Luego volveríamos a utilizar uno de estos. Y necesitamos uno, dos, tres, ¿no? Entonces tenemos uno más de estos. Necesitamos uno más de esto. Y uno más de esto. Y aparte de todo eso, necesitaríamos uno más aquí abajo.
lo que sería este de acá. Tendríamos dibujado casi todo esto. Nos faltaría estos dos de acá. Entonces tendríamos uno acá y tendríamos que tener uno acá. Simplemente conectaremos. Pues acá estos dos se van a unir con esto. Este se va a unir con este de acá. Este se va a unir con este de acá y este se va a unir con este de acá. Este de aquí abajo se va a unir con los costados, es decir, con estos de acá. Y finalmente, bueno, estos simplemente se van a unir de esta forma. Este va a venir a ser la diagonal, que sería más o menos de esta forma. Vamos a acomodarlo. Lo mismo este. Vamos a así. Y listo. Ya lo hemos conectado. Ya tenemos toda esta parte. Lo que nos faltaría es la parte de arriba, que vendría a ser desde acá. Luego de esto tendríamos que conectar un cablecito, ¿no? Directo. Listo. Este de ahí. Y acá tendríamos que conectar nuestro resistor de esta forma. Y listo. Y para medir vamos a utilizar un ómetro que está acá. Podemos utilizar un multímetro. ¿Sí? Podemos colocar un multímetro. Conectamos acá. Y nos podemos colocar ohms. Para que mida la cantidad de resistencia. Y a esto en vez de colocar un kilo ohmio le podemos colocar uno directamente. Uno nada más. Como resistencia 1, resistencia 1, resistencia 1, resistencia 1, resistencia 1, resistencia más, un ohmio, un ohmio, un ohmio y acá igual un ohmio. Listo. Entonces empezamos a hacer, aquí nos da un error. Eso es porque no tenemos vamos a decir, no tenemos tierra. Entonces necesariamente ustedes tienen que colocar sí o sí un tierra. En cualquier circuito que quieran simular en multisim, siempre es necesario tierra. Entonces aquí tendríamos la simulación. Y aquí nos estaría dando el resultado, que sería 0.595. Ahora, ¿cómo verificamos que ese resultado nos sale lo mismo que este? Básicamente es de hacer esta diferencia. Si ustedes dividen 22 sobre 37, les debería salir lo mismo. 0.595, alrededor de eso. ¿Alguien le puede verificar, por favor? 594 sale. 94. Así Sí. haciendo redondeos y todo. Con redondeo sale 595. Ok. Entonces, ves, ¿no? En ese caso, podemos notar que nos sale lo mismo. Entonces, la simplificación que hemos hecho es correcta. Y de paso nos sale el mismo resultado. Por lo tanto, ese es bueno, ¿no? Entonces, así cuando no estén seguros de se han hecho un ejercicio bien, obviamente esto no lo van a hacer en sus exámenes, ¿no? Pero si es que no están seguros de haber hecho cualquier ejemplito bien, mejor es a veces simularlo, ¿no? Y en el simulador pueden ver si está bien resuelto o está mal resuelto. Entonces, ahora sí podemos pasar este de acá. Pero antes de eso, vamos a darnos una pausa de unos 5 minutitos. ¿Sí? De nuevo. Entonces, en este ejercicio, lo que nos dice es hallar nuevamente el C equivalente o el capacitor equivalente. Em, bueno, como tal, es lo mismo, pero aquí vamos a tratar de ser un poco más rápidos en el tema de tratar de resolver de manera más rápida. Por ejemplo, acá vamos a colocar dos en serie. Como es un capacitor, se hace el paralelo como si fuera una resistencia. Entonces va a ser 1 sobre C más 1 sobre C, que me va a dar 2 sobre C y el inverso será C medios. Entonces acá tendríamos C medios. Una vez que ya tenemos eso, podemos identificar otra cosa, que estos tres están en paralelo. Y no solo esas tres, también estas tres de acá. Por lo tanto, cuando hago el paralelo de estos, que los hemos encerrado, va a ser C más C medios. ¿Qué sería C más C 2C? Más C medios sería 5 medios de
C. Y este de acá sería simplemente C más C más C, que sería 3C. Entonces, de manera directa acá ya lo hemos simplificado mucho. Entonces, acá colocamos nuestro capacitor. Acá está otro capacitor. Acá tenemos otro capacitor. Perfecto. Acá tenemos otro capacitor. A ver, colocar. Ujú. Nada más. Acá tendríamos el equivalente. Acá tendríamos sigue el C normalito. Y acá tendríamos el equivalente. Entonces acá tendríamos C, 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 C. Acá sería C. Y acá sería 3C. Y acá sería 5C medios. Y cuando hago el serie de estos tres de acá, me quedaría lo siguiente. Bueno, básicamente sería el C equivalente igual a 1 sobre C más 1 sobre 3C y más un 2 sobre 5C. Y todo esto elevado a la menos 1. Haciendo el mínimo común múltiplo acá, me va a quedar 3 por 5, ¿no? Entonces sería básicamente 1 más 1 sobre 1/3 más 2 sobre 5, ¿no? Entonces acá el mínimo común sería 3 por 5. Vamos a colocarlo acá nuevamente. 3 por 5 dividido entre 1 me va a quedar solamente 15 acá. 15 más 3 por 5 dividido entre 3 me va a quedar 5. 5 de acá. Y aquí lo propio, pero 3 por 2, 6. Entonces sería 15 más 5, 20 más 6, 26. 26 sobre 3 por 5 y todavía esto es invertido, ¿no? Y esto es C acá. Entonces el C equivalente sería 3 por 5, 15. 15 sobre 26 C. Y este valor me va a dar en paralelo con este de acá. Entonces sería 15 sobre 26 C más C. Que el resultado sería 26 C. Y acá sería 26 más 15, que sería 41, ¿no? 41 C sobre 26. Entonces volveríamos a dibujar nuestro circuito. Acá tendríamos nuestro circuito, otro capacitor, acá otro capacitor y acá el capacitor equivalente, que ya sabemos cuál es, que sería 41 sobre 26 C. Aquí seguiría siendo C, C y C. Entonces, acá, bueno, nuevamente no hemos sumado, hemos hecho el paralelo y acá también tendríamos un paralelo con este. Entonces, volveríamos a sumar o podríamos directamente colocar acá, como sería 41 sobre 26 más C, sería simplemente 67 sobre 26 C, directamente, ¿no? Porque le estoy colocando, perdón, 26 acá en vez de C es simplemente 2, sería 52 más 15 sería 67. O eso, o podemos sumar directamente aquí arriba, sería 41 más 26 porque sería C, me va a dar 67C. Entonces ese sería el paralelo de estos dos. Seguimos reduciendo, nos quedaría simplemente, perdón, estos dos. Nos quedaría esto nada más. Tendríamos C, C, y esto sería 67 sobre 26 C. Que al final, esos dos, si lo hacemos en serie, va a ser bueno, va a ser multiplicar, va a ser 67 sobre 26 C más C, o por C, perdón, sobre 67 sobre 26 C más C. Que al final esto me va a dar 67 más 26, que sería 73, 93.
93 sobre 26C. 26 con 26 se va a ir C con C y me va a quedar como resultado 67C sobre 93, ¿no? Y eso sería el paralelo, o bueno, la suma, la serie de estos dos, ¿no? Y por último, lo que tendríamos que hacer es el paralelo de eso con C. Entonces ese paralelo me quedaría de la siguiente forma. Básicamente sería uno de acá, perdón. ¿Listo? Y ahora sumar 67 sobre 93 más C. Entonces 67 sobre 93 más 1 me quedaría como resultado 160. C equivalente sería igual a 160 sobre 93C. Y ese sería el resultado de este problema. Era un poco larguito, sí, pero era básicamente lo mismo que hemos hecho durante todos estos ejercicios. Entonces, cualquier circuito que tenga puro capacitores, siempre se puede reducir de la misma forma, es decir, hallando en serie y hallando en paralelo. En estos circuitos no se encuentra el problema de tener que transformar de delta a estrella o de estrella a delta. Es simplemente utilizar series o, bueno, conexiones en serie o conexiones en paralelo. ¿Ya? Entonces eso tómenlo en cuenta. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o alguna consulta respecto de este problema. ¿Todo claro, chicos? ¿Siguen ahí? ¿Ya se están durmiendo? Ya, Todo claro, Auxi. Está claro, Auxi. gracias. Entonces, vamos a hacer este ejercicio más que viene, que va a ser este de acá. Y con eso terminaríamos esto de circuitos equivalentes. Bueno, acá simplemente, bueno, es lo mismo si se dan cuenta. Por ejemplo, acá voy a hacer esto, la suma, que me va a quedar, en este caso, como son inductores, va a ser lo mismo que si fueran resistencias. Por lo tanto, va a ser 2L. Y al final, estos tres estarían en paralelo nuevamente. Estos dos, bueno, estos tres en realidad, pero antes, estos dos estarían igual en paralelo. Entonces tendríamos que colocar el paralelo de L, 2L y L. El paralelo de L con L sería L medios. Y el paralelo de 2L con 2L, bueno, sería básicamente así. Vamos a colocar el equivalente 1 va a ser igual a 1 sobre L más 1 sobre L más 1 sobre 2L. Y todo esto a la inversa. ¿Qué sería al final? Mínimo común 2L, ¿no? Entonces, haciendo esto, sería 2L sobre L, 2, más 2L sobre L, 2, y más 2L sobre 2, 1. Y todo esto invertido, ¿no? Y eso sería como tal 2 quintos de L. Y eso sería el paralelo de estos tres. Y el otro paralelo, esto directamente sería L medios, ¿no? Entonces tendríamos que volver a dibujar. Vamos a dibujar acá. Muy bien. Ujú. Listo. De esta manera. Después tendríamos este conectorcito de aquí arriba. Tendríamos una conexión acá arriba. Y acá tendríamos el circuito equivalente. Tenemos uno acá y el otro acá. Entonces este sería L, este sería L, este sería L, 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 este seguiría siendo L. Esto sería la suma, que sería 2 quintos de L. Y esto sería L medios. Al final tengo que hacer el serie de estos dos, que sería 2L quintos más L medios. Y al final, como mínimo común sería 10, 10 dividido entre 5 sería 2, 2 por 2, 4, más
10 dividido entre 2, 5. 5 más 4 sería 9, ¿no? 9L sobre 10. Y esa sería esta parte de acá. Ahora tengo que hacer lo mismo. Tengo que volver a hacer eso en paralelo con esto, ¿no? Y si se dan cuenta, va a ser lo mismo. Encontramos el paralelo, serie. Serie, paralelo, ¿no? Luego lo mismo. Paralelo, serie, paralelo, ¿no? Algo que acá sin no nos dimos cuenta es que estos dos están en paralelo. Entonces podríamos simplificarlo eso más. Ahí tendríamos más o menos de esta forma. Vamos a corregirlo. Perfecto. Tendríamos conectados de esta forma. Acá sería directamente 1. Listo. Luego tendríamos este L, que sería 1, 2, 3, L. Y acá sería, estaríamos haciendo el paralelo, sería primeramente suma, luego el paralelo, ¿no? Entonces tendríamos básicamente esta forma. Y acá tendríamos L, este sería L, el paralelo de estos dos sería L medios, ese seguiría siendo L y eso sería la suma, o bueno, en realidad el paralelo, que sería 9 sobre 10L por L sobre 9 sobre 10L más L. Entonces esto sería al final, 10 con 10 se va a ir, me va a quedar 9 sobre 10 por 1, 10 más 9, 19. Y eso sería acá, sería 9 sobre 19L. Y listo, con eso acabaríamos esta parte. ¿Sí? Luego volveríamos a hacer serie y paralelo y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto sería nuevamente serie, que sería 9 sobre 19. Al final me quedaría 28, ¿no? 28 sobre 19L. Y luego de eso tendríamos estos dos estos dos que estarían en paralelo, que serían 28 sobre 19L multiplicado por L, multiplicado por L medios y sobre la suma, ¿no? Que va a ser, Auxi, sí, perdón, creo que es 19 sobre 9. 19 sobre 9, al revés. Sí, ¿Cuál sería eso? Este de acá, el 9 sobre 19. Ya, sí, creo que es 19 sobre 9. ¿por qué es 19 sobre 9? Ah, verdad, es este de acá, ¿no? Al hacer el producto sería 9 sobre 10, 10, que sería al final 19 sobre 9. No, está bien. Sería eso, a ver, acá tenemos 9 sobre 10. El paralelo de esto sería 9 sobre 10 por L sobre 9 sobre 10 L más L, ¿verdad? Acá tendríamos L con L, 10 con 10. Y exacto, creo que es lo que su compañero dijo. 9 sobre 19 L, ¿verdad? Eso es lo que me decías, ¿verdad? Ok. Acá tendríamos 9 sobre 19L. Al hacer la suma con esto, sería 28 sobre 19. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está claro, chicos? No sé si eso está claro, chicos. No sé si me he confundido o qué pasó. Ya. Pero básicamente sería eso. Haciendo el paralelo, haciendo la suma, me quedaría 9 sobre 19L. Y al final, haciendo la serie con esta L, me quedaría 28 sobre 19. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿O si les sale diferente? ¿Alguien? A mí me sale lo mismo, Auxi. Ya.
Ya, eso por favor revísenlo a los que les sale diferente. Luego sería hacer lo mismo, pero con L medios, que sería 28 sobre 19 L por L medios. Y sobre la suma sería 28 sobre 19 L más L medios, ¿no? Y eso sería al final. Eh, bueno, podemos aquí simplificarlo, sería 19 por 2. 19 por 2, mínimo común 19 con 19, 2 por 28 sería 56, más 19 sobre 2, me quedaría 19 nada más. Y aquí tendría 19 por 2 sobre 28L. Estos dos se van a simplificar y esto va a seguir siendo L. Este es L cuadrado, L con L se va a ir. Y me va a quedar 28 L sobre 56 más 19, que sería 66, 75, 75. Eso les debería salir, ¿no? Que sería 28, a ver, vamos a hacer la división, 28 sobre 19 por L medios o por un medio, sobre la suma 28 sobre 19 más un medio. Eso le salía 28 sobre 75. Y eso sería acá. Entonces luego nos quedaría el circuito equivalente más o menos de esta forma. Tendríamos acá un inductor, ya, va a ser L, otro inductor que va a ser L, y acá el inductorcito que hemos encontrado ahora, que sería 28L sobre 75. Y ahora sería el serie de esto, que me va a dar como resultado, a ver, si le sumamos más 1, va a ser 103 sobre 75. 103 sobre 75L. Y al final esto va a estar en paralelo con el L de acá, que va a ser, básicamente sería 103 sobre 75 multiplicado por 1 por ese L y sobre 103 sobre 75 más 1, que sería 103 sobre 178, haciendo eso, ¿no? Entonces eso me quedaría como resultado 103 sobre 178 L. Y con eso tendríamos el inductor equivalente, que sería este de acá. El equivalente sería igual a 103 sobre 78 L. No sé si hasta ahí está claro, chicos. Básicamente es eso, hacer sumatorias de, bueno, básicamente encontrar en paralelo y encontrar en serie. No sé si está claro, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja? ¿Se entiende? ¿Está claro? Nadie. Tal vez están durmiendo. Ya, ¿Se entendió? Sí. ok, gracias. Entonces, básicamente es eso, hacer lo mismo y repetir. Es un poco abusido la parte de acá porque no hay muchos problemas parecidos, ¿no? Lo que vamos a hacer es ahora entrarnos al capítulo número 2, que es el que más vamos a notar, que es el que más va a entrar en el examen y de hecho es el que más entra, ¿no? Entonces el capítulo 2 ya les ha compartido incluso el ingeniero los PDFs. Básicamente habla de los circuitos eléctricos en corriente continua. Entonces aquí vamos a ver un poquito de lo que son los bipolos eléctricos activos, fuente de tensión, la fuente de intensidad de corriente. Si hay bueno, hay un resumen, nos dice, pero aquí lo que más nos interesa es esto. Hay fuentes de tensión e intensidad de corrientes que están conectados en serie, que están conectados en paralelo, y qué es lo que cambia. Y aquí nos está diciendo, ¿no? Entonces eso van a verlo con el ingeniero. Más que todo con el ingeniero. Lo que a nosotros nos va a interesar, más allá de todo este conceptual que van a ver con el ingeniero, va a ser específicamente el punto de acá. Divisores de tensión y para adelante. O sea, aquí ya vamos a empezar
a manejar un poco de los conceptos de circuitos. Pero eso lo vamos a tratar de hacer en la siguiente clase. No sé si alguien tiene algo